Biblias el libro de Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículos 1 y 2. Filipenses capítulo 1, versículos 1 y 2, dice la palabra de Dios. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor y Dios, agradezco en esta noche el privilegio de estar aquí nuevamente, todos nosotros juntos, reunidos en tu nombre. Te damos las gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros en muchas maneras. Y aún en medio de las adversidades y los problemas, Señor, nos permites congregarnos para poder juntos alabar tu nombre, crecer juntos en lo espiritual. Te rogamos, Señor, que tú cumplas tu propósito en nosotros en esta noche. Nos gocemos, Señor, de crecer espiritualmente. Tú bendigas en las clases de niños, en la clase de niños, que también haya bendición, igual que en la guardería. Y Padre, que podamos honrarte y glorificarte en todo, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en la meditación de tu palabra. Cuides de los que no llegaron por causa de enfermedad, Señor, que tú les protejas, les ayudes, les animes, les fortalezcas. Y aquellos, Señor, que están ahora trabajando, que no han podido llegar por causa del trabajo, Señor, que tú alientes su espíritu, animes su corazón y en la noche puedan tomar tiempo para también nuevamente meditar de tu palabra y poder orar y el próximo domingo poderles ver aquí entre nosotros. Gracias, Señor, porque has sido bueno y gracias, Señor, por tu palabra. Te ruego, Señor, tu bendición en este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los primeros minutos de una pieza musical, las primeras páginas de un libro o las primeras pinturas en una galería van a ser fundamentales para captar nuestra atención. Y aunque a veces el interior de una pieza musical o el interior de un libro o el centro de una exposición pueden llegar a ser muy interesantes, la primera impresión va a ser la que nos va a empujar a entrar, a seguir escuchando la pieza musical. La primera impresión va a empujarnos a querer leer el resto del libro. La primera pintura va a empujarnos a querer ver el resto de la exposición pictográfica. Los primeros versículos de esta epístola nos dan una pauta de cómo va a ser todo el interior de Filipenses. Los primeros renglones nos van a llevar hacia la personalidad de quien escribe, el Señor que inspira, los lectores que van a escuchar y lo que van a necesitar para poner manos a la obra por cada renglón, cada cita que va a ir dándonos en este libro. Vamos a ver el día de hoy una pequeña pero amable presentación. Dice en primer lugar el remitente, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. A diferencia de nuestras cartas que comienzan con el destinatario, las cartas en la antigüedad empezaban con el remitente. Y comienza con el nombre Pablo. Es bonito esta idea con este comienzo. Pablo significa pequeño. Particularmente en esta epístola que nos va a hablar de la humildad que produce el evangelio en las vidas de las personas. Comenzar con este nombre y que no diga Pablo, apóstol de Jesucristo, sino que simplemente diga Pablo, nos va a dar la idea de lo significativo que es la humildad. En todas las demás epístolas, por ejemplo en Gálatas, empieza con Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que le resucitó de los muertos. La epístola de Filipenses empieza simplemente con Pablo, el pequeño. Y sigue diciendo Pablo y Timoteo, amado de Dios. Compartir la salutación con un colaborador cercano muestra la idea de Pablo de no querer acaparar todo el crédito. Aunque el contenido de la epístola nos va a decir que en realidad Pablo escribió solo la carta, ya que todas las demás referencias
hacia él van a ser en primera persona, y cuando habla de Timoteo siempre va a hablar en tercera persona. Lo cierto es que probablemente Pablo compartía con Timoteo lo que iba escribiendo, y Timoteo estaba contento de ver cómo Pablo escribía. Pero Pablo decide en ese momento integrar a Timoteo en la salutación. Pablo y Timoteo, siervos. Una frase muy especial. Algunos han pensado que la palabra se debería de traducir esclavo, pero no es tan esclavo como nosotros pensamos. En la actualidad, especialmente en la época moderna, nos han enseñado que los esclavos son aquellas personas que trabajan en plantaciones y que les están pegando con un látigo, visten con ropa harapienta, no tienen ningún derecho, están ahí metidos en una cajonera, ahí viven todos ellos. Y lo más precioso es que se acabó la esclavitud y ahora ya no hay esclavos, hay obreros que viven en casitas de 4x4, que tienen un montón de deudas con Coppel, y que apenas y pueden comprar lo que van a poder vestir. No, eso es mejor al esclavismo de la época antigua, donde había diferentes tipos de esclavos. Especialmente el que se refiere aquí, el de siervo, no era un esclavo cualquiera. Sí, es cierto, era una persona que estaba completamente a disposición del dueño, pero al mismo tiempo tenía una relación especial con el dueño, una relación diferente. Esa relación de vasallaje entre un dueño y una persona, en la cual el dueño, en este caso nuestro Señor Jesucristo, había hecho un pacto con el siervo, de tal manera que el siervo estaba completamente a disposición de su amo, pero podía descansar en que su amo, el Señor Jesucristo, siempre cuidaría de él, siempre lo protegería. En los momentos difíciles, en los momentos fáciles, siempre estaría presente el Señor. Aún en la cárcel donde está ahí en ese momento Pablo, podía él descansar, mi Señor está conmigo. Así que por todo y en todo estoy enseñado para padecer, para tener abundancia como para padecer persecución. Todo lo puedo en mi Señor que me fortalece. Pablo, siervo. Es un término muy, muy especial. Y luego dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Esta frase o esta intención va a decir, nos está anunciando que aunque Pablo está escribiendo, Timoteo está ahí cerca, el verdadero autor de esta epístola es nuestro Señor Jesucristo. Él está inspirando a Pablo para escribirnos. Lo que vamos a escuchar, cómo Dios va a ir guiando a Pablo, cómo Dios va a ir inspirando a Pablo, inclusive cuando él pone su propio testimonio, son el pensamiento que tiene, son parte del pensamiento que ha impreso Cristo en la vida de Pablo. El Señor ha puesto ha impreso un sentir en él, un sentir en Pablo, que al compartirnos esta epístola nos va a mostrar cómo Dios, cómo el Evangelio ha impactado tanto en Pablo que nos deja todos estos versículos de una manera muy especial para nosotros. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Esta es una carta de parte de Cristo que da la oportunidad a su siervo con el que tiene una comunión estrecha para hacer el vínculo para escribirnos. Piense en esta carta, también dirigida a usted y a mí, escrita por un gran hombre que se veía a sí mismo no como superior a los demás, sino como alguien que servía a un gran Señor y que ese Señor involucró a Pablo a dejarnos tan bellos versículos. Hemos visto el remitente, Pablo. Luego dice, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Esos son los destinatarios. Comienza diciendo a todos.
Esta no es una carta para la élite de la iglesia. Esta no es una carta para los más antiguos en la iglesia. Esta no es una carta para los más adinerados en la iglesia o una carta para los más espirituales en la iglesia. Esto es una carta para todos. Y cuando llega esta carta hacia nosotros, esta no es una carta para un grupo especial de la iglesia. Esto es una carta para todos. Para cada uno de nosotros que vamos a escuchar los siguientes y vamos a leer los siguientes versículos, es una carta dirigida a todos nosotros. A todos los santos. Esta no es una carta dirigida a todos los que nunca pecan y a todos aquellos que, como nunca pecan, pueden conceder peticiones a otros a base de sus méritos. No, esa no es la idea de santo en la Biblia. Está dirigida a todos los que han sido apartados por Dios de entre la humanidad para glorificar a Dios. Cuando los filipenses y nosotros creímos en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, el Espíritu Santo nos apartó. Aunque nos vemos normales, Él nos apartó. Él nos dedicó. Él nos agrupó, aparte del resto del mundo, con un propósito: vivir para glorificar a Dios. Ese es nuestro propósito de vida. Es diferente al propósito del resto de la humanidad. Nosotros vivimos en todos los aspectos de nuestra vida para glorificar a Dios, y en ese sentido somos santos. Usted y yo y los hermanos en Filipos, cuando vivían, somos santos en Cristo Jesús. A todos los santos, y luego dice a todos los santos en Cristo Jesús. No es una carta dirigida a aquellos que se esfuerzan para elaborar convicciones para andar en santidad, sino es una carta dirigida para aquellos que entienden que la verdadera santidad viene de andar en Cristo. A veces pensamos que para vivir en santidad tenemos que elaborarnos una enorme lista de cosas que tenemos que hacer, una enorme lista de cosas, de lugares a donde no ir, de formas de vestir, de formas de hacer, de formas de no hacer, cuando en realidad la verdadera santidad está en Cristo Jesús. Seguir a Cristo nos lleva a la santidad. Una persona puede seguir esta lista de normas y no andar en santidad al mismo tiempo. Pero seguir a Cristo sin equivocación siempre nos lleva a la santidad. Siempre. Porque Él es santo. Entonces esta carta está dirigida a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Es una carta que también está dirigida a los pastores y servidores en la iglesia. A este grupo de personas que por un lado, por lo que veremos en la carta, son los organizadores de todo el apoyo que le dieron a Pablo. Ellos organizaron a la iglesia para hacer este trabajo de enviar a él como misionero dinero, y en cierta manera Pablo está dándole las gracias. Gracias, iglesia, por todo lo que han hecho, y especialmente gracias, obispos y diáconos, por todo lo que han trabajado, por todo lo que ayudaron para que esto fuera posible. Pero al mismo tiempo, cada uno de esos textos, algunos mandatos, algunas peticiones, van a ser los obispos y van a ser los diáconos los que se van a encargar de llevarlas a cabo. No sabemos en qué sentido o de qué manera Clemente ayudaba, o el compañero fiel tenía que ayudar a poner en orden a Evodia y a Sintique. Pero ahí estaban estas personas, servidores de la iglesia, los primeros que van a tener que dirigir a la congregación en aplicar lo que viene. Así que esta carta está escrita a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos. Es una carta dirigida a hermanos, y hay que recordar, estos hermanos no son griegos,
son considerados romanos. Filipos era una ciudad romana propiamente, que han sido salvados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que van a tener que caminar en humildad, en esa humildad que va a producir el Evangelio de Cristo. Piense también que si está aquí en la Biblia, si Dios nos dejó esta epístola en la Biblia, quiere decir que esta carta está dirigida a usted. A usted que ha sido apartado para vivir para Cristo, que reconoce que todo lo que tiene y todo lo que es se lo debe a Cristo. Para usted es esta carta. También para usted, hermano, hermana, que está ayudando en el cuidado espiritual de otros hermanos, también esta carta es para usted. Eso incluye a los pastores de casas, a papá y a mamá. Está dirigida a ustedes. Está dirigida a todos aquellos que ayudan en las labores materiales de la iglesia, desde cosas tan simples, no son tan simples, son desde cosas tan que a veces no reconocemos, como la limpieza de la iglesia, el mantenimiento, el orden, la música. Para ustedes está dirigida esta carta. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hemos visto el remitente, hemos visto el destinatario y ahora viene una sencilla salutación. Gracia. El don inmerecido de Dios para nosotros, que comienza a manifestarse desde la salvación. Gracia. A lo largo de toda la epístola, cosas como aprender a que Cristo viva, a que Cristo sea el vivir para nosotros, vamos a necesitar gracia. Vamos a necesitar de la gracia de Dios para no considerarnos superiores a otros y vivir en humildad. Vamos a necesitar gracia cuando tenemos que hablar acerca de ser luz a este mundo. Vamos a necesitar gracia de Dios para poder servir de una manera desinteresada y una manera total a nuestro Dios. Vamos a necesitar de su gracia para considerar todo privilegio como basura por seguir a Cristo. Vamos a necesitar de su gracia para poder regocijarnos en el Señor siempre. Vamos a necesitar gracia para llevar todas nuestras peticiones en oración y ruego, y será por gracia que tendremos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a necesitar gracia para podernos contentar, cualquiera que sea nuestra situación. Vamos a necesitar de su gracia para poder decir que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gracia. Vamos a necesitar de gracia para entender que nuestro Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y será por pura gracia. Gracia. El don inmerecido de Dios. Gracia y paz. Paz. Una relación próspera y unida con Dios. La paz no va a ser la ausencia de conflicto. Vamos a estar viendo que Pablo está en la cárcel. Y a nadie le gustaría estar en la cárcel, ¿verdad? Pero él podía decir que estaba en paz. Porque aunque estaba en una situación difícil, aunque estaba en una cárcel, él tenía una relación próspera y unida con Dios, que viene a través de Cristo. Lo mismo nos va a pasar a nosotros. Nosotros a veces pensamos que la paz viene de no tener problemas, cuando en realidad no es así. La paz viene de que a pesar de los problemas, tenemos una comunión estrecha con nuestro Dios, que nos hace descansar en medio de la tormenta, que nos hace descansar aunque no haya comida en casa, pero también nos hace descansar cuando hay mucha. Paz. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros.
Es un deseo en favor de quienes estaban leyendo la carta, que en aquel entonces estarían oyendo, porque hay que recordar que estas cartas no se podían replicar tan fácilmente, solamente unos las tenían. Así que los filipenses la escucharon por primera vez alguna vez en una predicación, toda de corrido. A vosotros. De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros sean concedidos de parte de Dios, porque hay que recordar que ni la gracia ni la paz son premios. No los ganamos. Mucho menos son remuneraciones. No trabajamos para que Dios nos conceda esto. Él nos los da gratis. Son dones concedidos por Dios, ni ganados ni comprados, porque el precio sería muy alto y nadie lo podría pagar. Porque tratar de ganarlos nos llevaría toda la vida y toda la eternidad y nadie lo podría ganar. Así que la gracia y la paz precisamente son eso, regalos de Dios. Regalos de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La fuente de estos dones son Dios nuestro Padre como Creador y Jesucristo como nuestro Señor. A ellos les pertenecemos por creación, por derecho de creación. A ellos les pertenecemos por derecho de redención. Y noten eso, que como Él es nuestro Creador y Cristo nuestro Redentor, ellos siempre van a ser la fuente de toda gracia y toda paz. No hay paz fuera de Dios. No hay gracia fuera de Jesucristo. Esta carta se introduce con un saludo clásico, pero al mismo tiempo significativo. Una invocación a la gracia y a la paz para cada oyente, para cada lector, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El mayor deseo en esta carta es que cada uno de nosotros tengamos la gracia de Dios para poder vivir a la luz del Evangelio y que esto nos mantenga siempre en unión próspera con nuestro Dios y con nuestro Padre y con nuestro Salvador. Hemos visto el remitente, los destinatarios y este saludo especial para cada uno de nosotros. Ya desde el comienzo vemos un poco de la personalidad que el Evangelio ha impreso en Pablo y conforme vayamos viendo, vamos a notar que el Evangelio también quiere imprimir lo mismo en nosotros. Humildad delante de Dios. Ya desde el comienzo vemos un poco de lo que el Evangelio ha impreso en los hermanos filipenses. Y conforme vamos viendo esta epístola, vamos a notar que eso precisamente se quiere imprimir en nosotros. Debería de estar impreso en nosotros. Humildad delante de Dios. Ya desde el comienzo vemos lo que se necesita para que el Evangelio imprima esa humildad en cada uno de nosotros. La gracia de Dios. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Gracias por dejarnos esta pequeña carta. Gracias, Señor, porque sabemos que tú la dejaste aquí en tu palabra con intención. No con la intención de buscarle un nuevo significado a la epístola, sino con la intención de que estudiemos lo que tú quisiste decir desde el principio. Danos la humildad que necesitamos para estudiar tu palabra y dejar que tú imprimas en nuestro corazón el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Señor, danos de tu gracia. Podemos tratar en nuestras fuerzas de ser humildes, pero lo único que vamos a conseguir es un falso orgullo o una falsa humildad. Señor, ayúdanos a recordar que al igual que Pablo, somos pequeños. Al igual que Timoteo, somos amados por ti. Somos tus siervos con una relación estrecha, dependiendo totalmente de ti, reconociendo que tú eres nuestro Señor, pero al mismo tiempo con una relación especial contigo.
danos gracia y danos paz. Te ruego, Señor, tu bendición para cada uno de mis hermanos aquí presentes. Que todo lo que sigamos haciendo sea para la mayor gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, dejamos